Hola, gracias por estar acompañándome en este curso de trading con criptomonedas. Mi nombre es Andrés Barrera. En esta clase te voy a estar enseñando qué es el trading, pero primero te invito, si es de tu interés este contenido, apóyame con un like. Debajo del video encuentras el botón suscribirse, recuerda es totalmente gratis. Activa la campana, así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamela en la caja de comentarios. Vamos a pasar a nuestra pizarra. Acá lo primero que te quiero enseñar es qué es el trading. Según la definición, este es el arte de comprar y vender algo con el único propósito de obtener un beneficio económico. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué podemos comprar y vender? Pueden ser acciones de empresas como Facebook, como Microsoft, como Amazon, pero también podemos tradear en índices como lo es el S&P 500, el Nasdaq y también en materias primas como el oro, la plata, el petróleo. Y lo que más nos interesa a nosotros y en lo cual nos vamos a enfocar, que son las criptomonedas. Vamos a entender algo, un inversor es quien compra el criptoactivo y lo mantiene por años sin importar si el valor sube o baja, pero el trader como nosotros realizamos operaciones cortas dependiendo los marcos temporales que vayamos a utilizar, ya sean minutos, horas o semanas. ¿Por qué no digo meses o años? Porque eso ya serían inversores. Nosotros somos traders. Esto significa que los traders nos beneficiamos de los movimientos en el mercado, lo que les explicaba en la clase de beneficios y riesgos. Si te perdiste esta clase, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando puedas. Y veíamos las diferentes tendencias, bajistas y alcistas, más sin embargo ahorita vamos a ver un gráfico para que todos entendamos de qué estamos hablando. Algo importante a tener en cuenta y que nos quede muy claro en verdad, nosotros no apostamos, solo analizamos y leemos el mercado y tomamos la decisión es cuando veamos que el precio está bajo y de esa forma en un par de minutos o horas podamos vender este cripto para así beneficiarnos en el mercado. También cabe aclarar que escuchamos que este rol de los traders es demasiado fácil y la verdad es que no lo es, porque acá no tenemos certeza del siguiente movimiento del mercado. Nosotros vamos a leer e interpretar los gráficos, pero esto no quiere decir de que el mercado realice ese movimiento, porque detrás de todo este mercado, recuerden, hay inversores mayores como los bancos, las diferentes empresas, los diferentes gobiernos que pueden manipular el mercado cuando ellos lo deseen. Aunque esto lleva una trayectoria y es en lo que nos vamos a enfocar también, que es el análisis técnico. Y lo que te voy a enseñar también podrás aplicarlo en los diferentes mercados, no solo en criptomonedas, sino en Forex, las cuales son divisas internacionales, como decía también anteriormente, en índices bursátiles y en materias primas. Vamos a ver Bitcoin contra Tether. Para esto vamos a pasar a la gráfica. Acá estamos en TradingView. Acá ustedes pueden unirse de una forma gratuita. Esta plataforma es gratuita, pero también tiene su plan de pago. Y acá en buscar vamos a buscar el Bitcoin contra el USDT. Recuerden que este es el Tether. Esto era lo que les explicaba. Nosotros vamos a aprovechar este tipo de movimientos, que son movimientos que podemos colocarlos en los diferentes marcos temporales. Podemos aplicar, como estamos viendo, en 15 minutos y en estos diferentes marcos. Por lo general, en la próxima clase vamos a ver los tipos de trading y les empezaré a mostrar un poco de cómo es su operabilidad. Así que de estos movimientos es que nos vamos a aprovechar. Ejemplo, si quisiéramos comprar en este punto, nos vamos a llevar toda esta ganancia, pero esto depende de ti.
vamos a ir despacio. Las personas que ya tengan conocimiento de trading, pues les pido que también tengan un poco de paciencia, puesto que esto es desde cero y así vamos a entender todos. Bueno, pero acá no solo vamos a colocar estos pares para trading, sino también si quisiéramos colocar otra cripto, como lo es ADA contra Ether de Ethereum. Acá estamos viendo su gráfico y podremos operar una cantidad muy amplia de criptomonedas. Entonces, se trata si estamos operando ADA contra Ethereum, yo puedo comprar ADA y intercambiarla por Ether de Ethereum, o puedo comprar Ether e intercambiarla por ADA. De igual forma, en los diferentes mercados que ustedes encuentran acá y de los cuales ya hemos visto alguna información anteriormente en las otras clases, así puedes ingresar a tus proyectos. Podría ser Adobe de Polkadot contra BUSD. Esto es un stablecoin. Acá estamos viendo la gráfica de un minuto. Más adelante les explicaré todo esto. Si lo colocamos a una hora, este sería un enfoque. Entonces acá se trata de comprar barato para vender caro, pero cuando vayamos a ver también el margin con apalancamiento, si nosotros realizamos una compra, vamos a salir del mercado vendiendo. Eso se los explicaré en unas próximas clases, así que nada, te espero en la próxima clase, donde vamos a ver los tipos de trading y en muy poco tiempo vamos a empezar a ver las diferentes plataformas y a operar, que es lo que creo que a todos nos interesa, empezar a ver los tipos de operaciones y ya empezar a realizar nuestra inversión. Recuerda, apóyame con un like si es de tu interés este contenido, suscríbete al canal, activa la campana, así YouTube te notificará. Que tengas un excelente día. Gracias.